Se diluyen las posibilidades de llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania y se mantiene la ofensiva rusa después de 21 días de guerra. Las fuertes explosiones ya han alcanzado la capital, Kiev. El Kremlin, además, ha bombardeado un teatro en Mariupol, donde se alojaban cientos de refugiados. Buenas noches. Pese a los ataques, las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania abrían este mediodía una vía de esperanza, aunque no ha durado mucho. Tanto Rusia como Ucrania, Nicolás Castellano, vuelven a ver lejano el final de este conflicto. Bueno, parece que tenemos un problema para comunicar con nuestro compañero Nicolás Castellano, enviado especial de la cadena SER. Enseguida intentamos recuperar esa conexión. Además, tenemos que hablarles de un terremoto que se ha producido de magnitud 7,3 este mediodía en Japón, en Fukushima. La Agencia de Meteorología de Japón ha activado una alerta por riesgo de tsunami. Enseguida les vamos a dar más detalles. Conferencia sectorial de Agricultura en Madrid. Sobre la mesa la situación de las materias primas tras la invasión de Ucrania. Preocupan los sobrecostes que sufre el sector. Además, se ha hablado de la flexibilización de la política agraria común o la ayuda del POSEI, temas que el ministro llevará a la Comisión Europea el próximo lunes. Es el transmisor de enfermedades como el dengue, el Zika o la fiebre amarilla. Se trata de 2 larvas de Aedes aegypti, las que han sido localizadas en La Palma. No contienen virus, pero se ha iniciado el protocolo de vigilancia. Además, los farmacéuticos de la isla colaborarán con Salud Pública para detectar posibles pacientes afectados por la picadura de este mosquito. Y el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria acogía esta tarde uno de los actos más emotivos, la Gala de la Integración. Organizada por la Coordinadora Provincial de Centros Ocupacionales, este evento tiene como objetivo ofrecer al colectivo de personas con discapacidad una oportunidad de expresar su sentimiento carnavalero. Las tropas rusas continúan su ofensiva en Ucrania. En Mariupol han bombardeado un teatro en el que se refugiaban cientos de civiles. En Chernigov han muerto al menos 10 personas que simplemente hacían la cola para comprar el pan. Y en Kiev han derribado 2 edificios de viviendas. Este mediodía se vislumbraba cierta esperanza de paz, pero se ha diluido pronto. Nicolás Castellano, enviado especial de la cadena SER. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, aquí ya son más de las 10:30 de la noche y ha durado muy poco esa expectativa de acuerdo que filtraba el Financial Times. Hacía referencia a un plan de estabilidad para intentar rebajar, digamos, la ofensiva rusa y la contraofensiva ucraniana e intentar llegar a un acuerdo también de desarme e incluso evitando que Ucrania entrara en la OTAN. Lo cierto es que tanto Putin esta tarde en declaraciones públicas como el enviado ucraniano a esas negociaciones han echado un jarro de agua fría sobre ellas y hoy han seguido los ataques del ejército ruso a civiles, incluso en Mariupol y en otros puntos donde se refugiaban miles de personas, incluso en teatros. Horas duró el acercamiento de posturas entre Ucrania y Rusia. Ambas delegaciones vuelven a reconocer discrepancias y se esfuma la opción de acuerdo del que hoy hablaba Financial Times. On the ground, we don't see any sign, and that's the reason why we also call on Russia to engage in these talks in good faith. Putin reconocía que la negociación sería lenta e insiste en la ofensiva militar. El conflicto, dijo, ha sido un pretexto para que Occidente imponga sus sanciones. Ограничивается доступ к информации. Людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок. Putin percibe como una amenaza la consolidación de un proyecto político como el de la Unión Europea, que percibe como una amenaza la Europa democrática unida. Como criminal de guerra ha calificado a Putin Joe Biden, que ha anunciado el envío a Ucrania de 100 drones y $800 millones, un anuncio que se produce después de este discurso.
to create a no-fly zone over Ukraine to save people. Is this too much to ask? En el que Volodymyr Zelensky volvía a reclamar el cierre del espacio aéreo ucraniano porque desde ese cielo siguen cayendo bombas como esta que impactó contra un teatro en Mariupol en el que se encontraban miles de refugiados. Aún se desconoce el número de víctimas. Sí se sabe que las de este ataque en Chernígov fueron 10. Esperaban para comprar el pan cuando fueron sorprendidos por el ataque ruso. En este bombardeo en Makiva, 4 adultos y 2 niños resultaron heridos tras el ataque con bombas. En Kharkiv, estos enfermos siguen ajenos luchando contra el coronavirus. Quedan a merced de las bombas cuando suenan las sirenas y hay que bajar al refugio. Hoy, una de esas bombas destruyó el mercado de la ciudad. Mientras la población sigue sufriendo las consecuencias de esta guerra, la huida de civiles es incesante. Tú estás siendo testigo, Nicolás, de decenas de historias de familias obligadas a convertirse en refugiados. Sí, fíjate, Pilar, 3 semanas de guerra, 21 días, más de 4 millones de desplazados forzosos. El 75% ha puesto muchos kilómetros de distancia y está ya, sobre todo en Polonia y en otros países de la Unión Europea. El otro 25% son desplazados internos. Se ha acelerado mucho la salida de civiles desde Kiev. Los kievitas están poniendo distancia, están pasando por aquí, por el BIF, para intentar poner su vida a salvo, y otros muchos simplemente cansados y por el miedo a esas bombas y porque no se fían de las negociaciones, han emprendido hoy la huida, como esta familia, hacia Alemania. Irina, de 36 años, y Nazar, de 12, esperan en la estación de Leópolis a una guagua que les llevará a Berlín, lejos de su casa en Kiev. Se resistían a dejar su vida, pero la presión familiar les ha obligado a luchar en la distancia. Nazar mantiene el contacto con los 4 amigos del colegio que continúan bajo la tierra de Kiev y asegura con entereza que solo quiere recuperar lo que le arrebató la guerra hace 20 días. Anelia es parte de su familia, es una niña de Chernóbil que ha pasado los veranos en España. Sin embargo, prefiere quedarse. Es un dolor inimaginable. No puedes, es un estrés permanente de tu cuerpo, que estás preocupada por tu país, por tu gente, por tu familia. La primera semana yo creo que era la más dura, no podía ni trabajar, ni comer, ni dormir bien. Y continúa con un miedo diferente al que paraliza, uno que sin embargo le empuja a sacar fuerzas y ayudar pese a reconocer que teme por su seguridad. Las sanciones económicas y financieras sobre Rusia comienzan a tener consecuencias concretas. Con la mitad de sus divisas congeladas, el país afronta el riesgo de caer en suspensión de pagos en cuanto deje de abonar una deuda cada vez más exigente. Antes de que acabe el día, el Banco de Rusia debe abonar 106 millones de euros si quiere evitarlo. El gobierno ruso debe satisfacer durante la jornada de hoy 106 millones de euros en intereses de deuda. En condiciones normales podría hacerlo sin problemas, pero ahora la mitad de sus reservas en dólares, 300.000 millones, están congeladas. Hoy Putin se lo ha contado así a los rusos. По факту и США, и ЕС объявили на самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. Si no pagara, se le concede al país un periodo de gracia de 30 días antes de que se le considere oficialmente en suspensión de pagos. Sería la primera vez desde 1998. Ellos tienen los dólares en el Banco Americano, pero el Banco Americano no va a emitir esos dólares porque los tienen bloqueados. ¿Es un default? Por supuesto, porque tú si no pagas, a mí me da igual la razón por la que no cobro, yo sé que no estoy cobrando, pero todo el mundo es consciente de que Rusia tiene el dinero para pagar. La presión financiera sobre Rusia no va a dejar de crecer. Solo para el resto del mes de marzo, las obligaciones que debe atender por intereses de su deuda suman 614 millones de dólares. En abril ya son más de 2.000 millones los que debe devolver. Entre las consecuencias de la guerra está el aumento de los precios de los combustibles. Pedro Sánchez se va a reunir con otros líderes europeos para intentar unir posiciones ante una reforma del mercado energético de la Unión Europea que permita el abaratamiento de los precios de la electricidad. Resolver esta tremenda injusticia que están sufriendo nuestros ciudadanos, nuestras pequeñas y medianas empresas, nuestra industria, de un precio de la energía que está absolutamente desbocado y que evidentemente está poniendo en cuestión nuestro crecimiento, nuestro bienestar y la seguridad energética.
En la sesión de control al Gobierno y la oposición le ha pedido al Ejecutivo que ponga sobre la mesa medidas concretas para bajar el coste de la gasolina, la luz y el gas. El Gobierno quiere un acuerdo previo, pero la oposición pide medidas ya. Baje los impuestos ya, abandone la política del despilfarro y tome la decisión de eliminar ministerios hoy mismo. Y yo le pido que hagamos entre todos un auténtico ejercicio de patriotismo europeo. Y eso significa estar a la altura de lo que nos están pidiendo las sociedades europeas. ¿Pero qué ha hecho usted, qué está haciendo usted por los españoles que están sufriendo? Absolutamente nada. Migajas y mentiras. ¿Qué sería de Europa si en Italia gobernara Salvini, si en Francia gobernara Le Pen y si en España ustedes al menos tuvieran algún tipo de responsabilidad gubernamental? Sería la muerte de Europa, señorías. La ministra de Trabajo señala a los beneficios de las eléctricas. ¿Ustedes están de acuerdo que estos grandes beneficios sirvan para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores hoy? Yo le digo que estamos en eso. Coalición Canaria reclama medidas específicas para las islas. Esa realidad terrible que se vive aquí es un apocalipsis en unas islas situadas a casi 2.000 kilómetros. Ustedes hablando de proyectos de transición digital y modernización, y la gente se nos va a morir de hambre. Hemos transferido aproximadamente 2.400 millones de euros. Más de 251.000 canarios y canarias con los ERTEs. Casi 8.500 autónomos han recibido las prestaciones extraordinarias. Ha habido 1.175 empresas que obtuvieron los avales del ICO. Sánchez asegura que a medio plazo las renovables serán una oportunidad para lograr la autonomía energética del archipiélago. Hemos notado que llenar el depósito del coche, si ya era caro, ahora más. Por ejemplo, en el Hierro, el litro de gasolina 98 se acerca a los 2 euros. En Canarias ha subido el precio del combustible una media de 16 céntimos los últimos días. Pero en el Hierro nunca antes ha sido tan caro. La escalada de precios continúa este miércoles. Llenar el tanque con cualquiera de las variedades de combustibles disponibles ya está por encima de 1,7 euros el litro. Estamos en unas circunstancias excepcionales. La guerra de Ucrania, la guerra de Rusia con Ucrania, efectivamente está haciendo que suba todo, no solamente el precio de combustible, sino también el precio de la luz, el precio del gas, los viajes, todo. En la actualidad ya es inadmisible. El precio que se está pagando a día de hoy en el Hierro no lo puede asumir la población. Un disparate para la isla donde estamos, un disparate. Esto va a ser insostenible. Si seguimos así, esto será insostenible. Hombre, me parece descaradamente abusivo. La única compañía que suministra gasolina en el Hierro insiste en que esta situación es generalizada, derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania. La subida del carburante, sumado al mal tiempo de los últimos días, preocupa al sector de la pesca. Asegura que se encuentra en un momento crítico porque ahora mismo salir a faenar supone para ellos perder dinero. En Mogán, el viento y el oleaje les ha obligado a estar parados. Y claro, las capturas de estos de pesca que estábamos realizando, pues eso se ha aminorado totalmente, la flota está quieta. Pero aunque el tiempo mejore, también se plantean continuar sin salir a faenar por el precio del combustible. Pues vamos a tener que parar días y luego faenar algún día o dos, porque ya son precios desorbitados con este tema. Un barco de 14 metros de eslora consume de media 3.500 litros por semana. Si no captura cantidad de pescado, se va a perjudicar notablemente. Eso es unido a sueldos, a seguridad social, hacienda. También se han encarecido los materiales con los que trabajan. Tela metálica, temas de los palangres para poder trabajar, anzuelos. Los proveedores han subido los precios considerablemente. La Federación Nacional de Cofradías ha pedido al Gobierno una bonificación para el diésel cuando supere los 170 céntimos el litro. En Canarias hay en activo alrededor de 700 pesqueros, de los que dependen más de 3.000 familias. La subida de precios también se ha trasladado al Parlamento. Uno de los diputados nacionalistas ha preguntado qué va a hacer el Ejecutivo para evitar la escalada del precio del transporte con la península. Sebastián Franquis lo ha remitido a la conferencia de presidentes celebrada el domingo en La Palma, donde el presidente Pedro Sánchez confirmó la ejecución de un plan nacional para amortiguar las repercusiones de la economía a raíz del conflicto en Ucrania. Y hay que tener en cuenta que el transporte es una actividad transversal dependiendo de él casi todos los sectores productivos de Canarias.
Así ya la cesta de la compra, como digo, se está viendo afectada, la inflación está subiendo. Señor consejero, en Canarias está subiendo todo y lo único que nos sube es el sueldo de los canarios y canarias. El Gobierno lo ha dicho con absoluta claridad, el Gobierno de Canarias como el Gobierno de España. Se van a plantear medidas para ayudar al sector, a los sectores que están padeciendo más las consecuencias de esta crisis, especialmente el sector del transporte. También en comisión parlamentaria, la consejera de Economía, Elena Mañez, ha explicado, a petición de Nueva Canarias, la estrategia diseñada por el Gobierno sobre la internacionalización de la economía hasta 2027. Esa estrategia se basa en la transformación digital, la formación o la promoción de Canarias como destino internacional de negocios. Estrategias se están sirviendo y, sobre todo, desde esa perspectiva del codesarrollo de Canarias con el continente africano y los países, sobre todo, del África Occidental. Reforzar los sectores tradicionales, apoyar a aquellos sectores que han sido protagonistas de la internacionalización en estos años, pero, sobre todo, abrirnos a esa diversificación tanto en cuanto a los mercados a los que nos dirigimos, como también en cuanto a los sectores que deben ser protagonistas en esta etapa de las acciones de internacionalización. La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias ha asistido a la Conferencia Sectorial de Agricultura en Madrid junto al ministro Luis Plana, una reunión en la que se ha abordado la situación de las materias primas tras la invasión de Ucrania. La consejera ha insistido en la preocupación del Gobierno por los sobrecostes que sufre el sector y ha anunciado una serie de cuestiones como, por ejemplo, la flexibilización de la política agraria común o las ayudas del POSEI, temas que llevará el ministro a la Comisión Europea el próximo lunes. Cuestiones como flexibilización de la PAC, en el caso de Canarias del programa POSEI, la utilización de causa de fuerza mayor, que lo hemos utilizado ya en el COVID, también en Canarias con la cuestión del volcán, para poder flexibilizar las condiciones del POSEI. Por parte del Gobierno de Canarias tomaremos decisiones al respecto con esas líneas de ayudas que tenemos en Canarias específicas para la ganadería, esas modificaciones en el régimen específico de abastecimiento de Canarias. Los representantes de las principales organizaciones agrarias y ganaderas de Canarias se han reunido para tratar los principales temas que les preocupa, entre ellos el encarecimiento de las materias primas. Una situación que, según ellos, está estrangulando a los productores incapaces de hacer frente a las subidas de los precios. Lo que le pedimos la semana pasada al presidente del Gobierno fue que se adopten diferentes decisiones, ¿no? Hay dos tipos de decisiones, una destinada a paliar ese incremento de los precios y una segunda línea de acción sería que los ganaderos podamos trasladar a la siguiente eslabón de la cadena alimentaria ese incremento de costes. El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha mantenido esta tarde una reunión con representantes de la Federación de Empresarios del Transporte en Canarias. Dada la escalada en los precios de los combustibles, Clavijo ha pedido al Gobierno que baje los impuestos a los carburantes como medida de apoyo al sector. Está haciendo inviable la capacidad económica y financiera de estas empresas. Por lo tanto, nosotros creemos que el Gobierno tiene capacidad, tiene normas y tiene fiscalidad para poder intervenir de manera inmediata. En Fukushima, Japón, se ha activado la alerta por riesgo de tsunami tras el terremoto que se registraba este mediodía de magnitud 7,3. Así lo sintió la población nipona desde el interior de sus casas. En el exterior, las farolas se tambalean y más de 2 millones de hogares se han quedado sin electricidad tras el seísmo. La Agencia de Meteorología de Japón alerta de un posible tsunami en las costas de Fukushima y Miyagi. El secretario jefe de Gabinete de Japón ha asegurado que de momento no ha causado daños en las centrales nucleares y pide precaución a la población. Un hombre ha sido asesinado a tiros en Madrid este mediodía. Los disparos se realizaron desde un coche frente al centro comercial Las Rosas. La víctima, de 46 años, iba en su vehículo cuando otro coche le embistió y acto seguido desde un segundo vehículo le dispararon. La Policía Nacional maneja un ajuste de cuentas como principal hipótesis del asesinato.
La Guardia Civil asegura que un 50% de la actividad delictiva que les llega tiene que ver con la ciberdelincuencia. Para evitar ser víctimas, aseguran que la mejor herramienta es la información y desconfiar a la hora de facilitar datos a desconocidos. Acompañamos a los miembros de la unidad @ de la Guardia Civil en Gran Canaria. La pandemia ha multiplicado el número de trámites que ahora se pueden hacer por Internet y eso da pie a que los futuros estafadores lo tengan bastante fácil. De hecho, más del 50% de la actividad delictiva de nuestros días tiene que ver con la ciberdelincuencia. Ante la proliferación de compras online, aconsejan sobre todo desconfiar. Utilizar plataformas que tengan reputación. Si nos facilitan un teléfono de contacto, hacer previamente una videoconferencia, no hacer nunca transferencias inmediatas. Las estafas en la red las están padeciendo no solo los compradores, sino también quienes venden artículos de segunda mano. La otra persona le está gestionando a usted la mensajería de ese artículo. Entonces, nunca hay que pinchar ese tipo de enlaces. Seguramente le pedirán la tarjeta de crédito. A ver, que tú hagas eso, lo que te están haciendo es retirándote dinero de tu cuenta. Es el consejo más importante, sobre todo para las personas de edad avanzada, blanco de ciberdelincuentes. A veces se ponen hasta pesados y tienes que cortarle. Y de los visos me fío yo. Yo por teléfono no soluciono nada. Aconsejamos que las personas de avanzada edad que tengan algún problema con una entidad financiera, pues sean esas personas las que acudan personalmente. Para más información recomiendan consultar la página de internet del INCIBE o en el 062, en donde la Guardia Civil también resolverá nuestras dudas. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana denuncia el ataque informático que sufrió a sus servidores y por el que le pedían $60.000. Los hechos están siendo investigados por la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional. Este ataque afectó a 260.000 archivos. El Ayuntamiento asegura que no afectará a la gestión diaria. Como no han sido atacadas las bases de datos de los programas informáticos que utilizamos para la gestión, no debiera. Lo que sí se va a ralentizar seguramente es el acceso a determinada documentación que teníamos archivada y que habrá que, por ejemplo, ha encriptado algunos carpetas donde se guardan las copias de escáner, pues esos escáner, eso que se ha escaneado habrá que volverlo a escanear. Un juzgado de Santa Cruz de Tenerife declara improcedente los despidos de los 3 pilotos que se negaron a volar durante la erupción del volcán de La Palma. Los profesionales decidieron suspender varios vuelos al considerar que las cenizas suponían un peligro para la seguridad. A pesar de la decisión del juez, la empresa no ha readmitido a los trabajadores. La vía conocida como el eje norte-sur, que unirá a la isla de Fuerteventura desde Corralejo a Morrojable, da un nuevo paso para su ejecución. Así lo ha anunciado la Consejería de Transición Ecológica, que ha confirmado la declaración de impacto ambiental del tramo que unirá el aeropuerto con Pozo Negro. El proyecto supondrá añadir 18 kilómetros a la autovía con una inversión prevista de más de 150 millones de euros. Y visto bueno para la construcción de un falso túnel en la carretera El Hierro 500, a los pies de la fuga de Vascos, el Gobierno de Canarias acaba de firmar el contrato de las obras. Se trata de un punto que sufre constantes desprendimientos. El contrato de la obra ya tiene presupuesto y fecha, 4,5 millones de euros y comenzar los trabajos en un mes. Es lo que plantea el Gobierno de Canarias para la construcción del falso túnel de Pie de Vasco en el municipio de La Frontera. Estamos contentos, evidentemente, son entre 4 y 5 millones de euros lo que finalmente va a invertirse el Gobierno de Canarias en esta infraestructura absolutamente necesaria para unas comunicaciones convenientes y seguras en la zona de la playa de la Madera. Este tramo a la altura de la playa de la Madera es uno de los más expuestos a los desprendimientos de piedras de grandes dimensiones que proceden de la fuga de Vasco. Hasta el momento lo que existen son unas barreras dinámicas de protección a lo largo de la vía. También se han adjudicado los servicios complementarios de control y vigilancia del proyecto con un presupuesto de 300.000 euros. La lógica podría llevarnos a pensar que la borrasca Celia, con rachas de viento de hasta 170 kilómetros por hora, ha sido muy positiva para los parques eólicos de las islas. Sin embargo, no ha sido así y el pasado mes de julio generó en Canarias más producción eólica que los vientos de los últimos días. Vamos a conocer por qué.
Los datos hablan por sí solos. Los meses de junio, julio y parte de agosto, cuando los alisios soplan a sus anchas, Canarias produce picos de más de 200 megavatios de energía eólica frente a los menos de 100 de estos días, con Celia desplegando toda su fuerza. Estos vientos racheados que a veces traen estas circunstancias meteorológicas no son buenos ni para la producción, porque al final fluctúa mucho la producción y esa inestabilidad el sistema las acepta muy mal, ni son buenos para los aerogeneradores, que al final no deja de ser un momento donde la producción no es lineal, no es estable y por lo tanto sufren estrés. De hecho, cuando se registran vientos por encima de los 90 km por hora, los aerogeneradores se plantan y en los meses de verano se concentra el 70% de su producción anual. Se paran y se quedan estáticos. Se posicionan a contraviento, es decir, que el viento no les dé de frente. Por lo tanto, ¿cuál es la fuerza del viento propicia para estos aparatos? Definitivamente la del alisio, esto es, entre 50 y 60 kilómetros por hora. Cruz Roja en Canarias atendió a más de 165.000 personas en 2021, cuyo perfil mayoritario era de mujer mayor de 40 años y con un hijo a cargo. Este dato supone un descenso de un 25% respecto a 2020, año de elevadas necesidades por la pandemia, en el que se atendieron a 220.000 personas. Así se recoge en su memoria de actividades de 2021 presentada hoy en el Parlamento de Canarias. Actualmente, la entidad atiende también a 165 personas procedentes de Ucrania, cifra que esperan vaya en aumento. Y decirles que las puertas... Ahora mismo tenemos en el Puerto de la Cruz unas 165 personas aproximadamente y nos han pedido asesoramiento desde el punto de vista legal para iniciar todos los trámites, unas 307. Vamos sabiendo que de los aviones que vienen de la zona, ya sea de Polonia o de Rumanía o de Austria, estamos viendo que pueden llegar personas refugiadas. El sistema de vigilancia entomológico de Canarias ha detectado larvas del mosquito Aedes aegypti en La Palma. Esta especie es un vector de transmisión de enfermedades víricas comunes en otras zonas geográficas, pero no en el archipiélago. Aunque las larvas encontradas no contienen virus, se ha activado el protocolo de detección en la Isla Bonita, que contará con la colaboración de los farmacéuticos. Transmite enfermedades como el dengue, el zika o la fiebre amarilla. Sanidad ha detectado 2 larvas de este mosquito en La Palma. No contiene virus, pero se ha iniciado el protocolo de vigilancia inspeccionando la zona donde se localizó en busca de criaderos y colocando trampas. Este mosquito actúa como un vector. Lo que hace es llevar el virus de una persona a otra, pero para poder llevar la enfermedad tiene que estar el virus presente y eso no se da en Canarias. En Canarias no tenemos esta patología que él transmite. Nuestro interés en erradicarlo es precisamente evitar que se pueda producir ese riesgo. Los farmacéuticos colaborarán con Salud Pública para detectar posibles pacientes afectados por la picadura de este mosquito. Cuando un paciente se presenta en la farmacia con picaduras, a buscar algo para las picaduras de los mosquitos, pues hacer una serie de preguntas y recabar sus datos para que se pongan desde Sanidad en contacto con él. Al ser un mosquito que no está habitualmente entre nosotros, pues sus reacciones alérgicas deben ser más violentas. O sea, tiene que ser unas reacciones alérgicas, unas picaduras que produzcan una reacción alérgica mayor. Esta especie fue introducida en Madeira en 2004, donde logró establecerse y provocar importantes brotes. En 2017 se detectó en Fuerteventura, pero gracias al sistema de vigilancia de Canarias se pudo erradicar. Sanidad busca a más de 7.000 voluntarios para Cuídate, un proyecto de salud basado en inteligencia artificial. ¿Te imaginas un futuro en el que pudieses comunicarte con el sistema sanitario ayudado por una inteligencia artificial? Para hacer esto realidad... Se trata de una aplicación que pretende mejorar la atención sanitaria, haciéndola más personalizada. Durante 5 meses los voluntarios deberán compartir sus experiencias, rellenando 5 casillas que cubrirán desde su nutrición hasta su estado de ánimo. Pueden encontrar más información en la página ecuidate.com. ...más cercana, avanzada y eficiente. Puedes colaborar sin importar ni tu edad. Coincidiendo con el 40 aniversario del Parlamento de Canarias, se ha presentado una obra colectiva realizada por 31 profesionales del sector público. Abordan cuestiones técnicas, jurídicas o económicas del Estatuto de Autonomía de Canarias. La publicación tiene como objetivo divulgar la normativa entre la ciudadanía y reflexionar sobre su desarrollo. Imaginar, pensar cómo queremos que sea Canarias en los próximos 40 años. Y por eso la relevancia y la importancia de esta obra, de la presentación aquí en el Parlamento de Canarias. Este documento ha sido y va a ser fundamental,
porque recoge muchas cosas que se consiguieron cuando se pensaba que era casi imposible renovar el Estatuto de Autonomía. Representantes de Naciones Unidas, la OTAN y de la Unión Europea han disertado hoy en Las Palmas de Gran Canaria sobre la situación del Sahel en África, una región con inestabilidad política y riesgo terrorista en la que se encuentran países como Mauritania, Burkina Faso y Mali, con intensas relaciones comerciales con Canarias. En el encuentro celebrado en Casa África han estado presentes la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Ángeles Moreno, y la representante especial de la Unión Europea, Emanuela del Rey, quienes han coincidido en fortalecer las relaciones con el continente vecino. Nous vivons à une époque de grande turbulence pour la structure géopolitique du monde, mais aussi pour le paysage politique de plusieurs pays du Sahel. Notre message est clair et simple, il ne peut y avoir d'alternative meilleure que le respect de la démocratie, de la liberté. La Gomera será la sede de la primera edición del Festival Internacional de Cortos Medioambientales. Se trata de un certamen organizado por la productora audiovisual Futura Producciones, donde se pondrá en valor la riqueza de los fondos marinos de la isla. Tendrá lugar en junio. En el archipiélago canario se celebran muchas pruebas relacionadas con la naturaleza, Transvulcania, el Open de Fotografía del Hierro, pero como festival de cine no había ninguno. Creíamos que era importante crear este festival medioambiental donde diera cabida pues eso, a muchas tendencias, sobre todo de protección del medio ambiente. Un certamen que dará comienzo en el mes de junio con la celebración del Campeonato de Canarias de Vídeo Submarino, cuyos ganadores asistirán a la segunda fase del festival, que contará nada menos que con la presencia de los campeones del mundo de dicha modalidad, lo que supone una oportunidad magnífica para presentar la conservación de nuestros valores naturales, así como la realidad de nuestros fondos marinos, que recordarles que también es reserva de la biosfera. Aunque el verdadero plato fuerte será lo que va a ocurrir después del festival, y es que hemos llegado a un acuerdo con grandes compañías distribuidoras donde de todo esto saldrá un documental que se irá mostrando a nivel mundial para así poner a la isla colombina en el mapa. Tras el paso de la borrasca Celia, esta tarde se ha retomado el Carnaval de Arrecife. A estas horas está a punto de comenzar la Gala Drag. José María de País, ¿cómo está el ambiente en el recinto ferial? Pues está comenzando en estos instantes la gala. De momento hay muchos asientos libres para poder contemplar este espectáculo que coronará a la reina drag queen del Carnaval de Arrecife 2022. Hay muchas ganas de esta fiesta en Lanzarote después de que se interrumpiera hace 2 años. Se recupera, eso sí, en un formato un poco más pequeño. Pero volviendo a lo que vamos a ver en este escenario, son 11 los candidatos que se presentan para intentar coronarse como reina drag queen del Carnaval de Arrecife 2022. Lo que sí podemos asegurarle es que durante las próximas 2 horas la alegría y la diversión están garantizadas en este recinto ferial de Arrecife, pero sobre todo lo que podremos observar será mucho equilibrio entre plataforma, purpurina y sobre todo mucho petardeo. Y el Carnaval de la Tierra acoge una nueva gala de la integración en Las Palmas de Gran Canaria. 12 participantes han lucido sus fantasías en el Parque Santa Catalina, 4 de ellos en la categoría individual, 2 en la modalidad de parejas y 6 en la de grupo. La gala, conducida por Isaías Santana y José León, ha contado con las actuaciones de los Rapazones, Star, Elena Acosta, Furia Joven, Yaba Drag y comparsa Baracoa. El acto tiene como objetivo que las personas con discapacidad puedan mostrar su sentimiento carnavalero. En los deportes, este miércoles hay mucha actividad en la tarde-noche, partidos con importancia para las islas en baloncesto, fútbol y voleibol. El plato fuerte en esta última disciplina porque está en juego nada menos, Daniel Álvarez, que un título europeo. Ahí queda la cosa, Pilar, muy buenas noches. En La Laguna, concretamente en el Santiago Martín, juega el Aris, que está en el penúltimo paso de la opción de ser campeón continental. Recibe al Sabino del Bene Scandicci, italiano, en el partido de ida de la final de la CEF Challenge, un partido que emite, como están viendo en directo, la página web de Televisión Canaria, rtvc.es, desde las 8. No se resuelve hoy, pero un buen resultado acercaría mucho el título. Y la gran alegría del día la ha dado el Granadilla Tenerife Gates. Allá están las semifinales de la Copa de la Reina tras imponerse esta tarde al Sevilla, como hizo el domingo en Liga.
Esta vez incluso con más holgura, 2-0 en La Palmera. Por tercera vez en su historia alcanza la penúltima ronda copera. Hoy además hay muchísimo baloncesto que contar. En un momento, Pilar, lo ordenamos todo. Estamos contigo en tan solo unos minutos. Vamos a hablar nosotros ahora de la borrasca Celia, porque abandona Canarias dejando agua, viento, más de 500 incidencias y también algo de nieve en varias islas. No suele ser lo más usual en esta época del año, por lo que muchos curiosos han subido durante toda la jornada al Teide para verlo lucir de blanco. Jorge Benítez. Esta es una de las imágenes amables que nos ha dejado Celia a su paso por Tenerife, la del Teide vistiendo ese manto blanco más característico del invierno que de esta época del año. Esto que ha originado que hoy hasta el Parque Nacional vengan muchas familias y también muchos turistas. Ha sido la foto más buscada, la que todos los que han visitado el Teide no han dudado en inmortalizar. Me ha gustado y eso pues está muy bien, no esperaba verlo así. Porque encontrarlo bajo este manto blanco en esta época del año común no es. Así que la oportunidad merece el frío y los kilómetros. Ideal, porque he venido siempre en verano y ver nieve parece que estamos en el norte de Navarra. Vinimos a ver qué tal estaba y la nieve y es precioso. No exageran y si no, fíjense en la estampa que ha regalado el Observatorio de Izaña. Sí, es un lugar precioso, la nieve luce genial aquí, nos cuenta este turista. Es bastante sorprendente, sí, pero la verdad que es genial. Si piensa subir, hágalo con abrigo y sepa que todos los accesos ya están abiertos para disfrutar de fotografías tan espectaculares como esta. En Gran Canaria, a las 8:30 de la mañana de este miércoles, Carreteras notificaba la apertura de los accesos a la cumbre. Pues aprovechemos el día, no la mandemos al cole y nos vinimos al fresquito. En busca de nieve, como él, que ha querido repetir el plan por segundo día consecutivo. Estuvo ayer por la tarde y había mucha más nieve. Esperaba encontrar un poquito más, pero bueno. Algo que la verdad nos hemos podido divertir un poco, la verdad que sí. Y solo por llegar, merecido chocolate caliente. Por eso por tiempo. Sobre todo para ella, después de más de una hora corriendo desde Valsequillo. Sí, ahora en mayo vamos a los Picos de Europa. Y bueno, qué mejor clima que este, entrenarlo y adaptarse a la climatología. Algo que algunos intentan refugiándose en sus coches. Ya estuvimos, pero ya, hay que meterse dentro porque uno no está acostumbrado a esto. Aún así, ya ven el tránsito de vehículos. Han sido muchos los que han disfrutado. Que esto es una maravilla, esto es un encanto. Esto es fantástico, esto es bien para la salud y para todo. Una versión muy diferente de nuestra cumbre que pocas veces se ha dejado ver este invierno. Bueno, pues mañana jueves tendremos viento alisio y algo de calima. Victorio Pérez, buenas noches. A ver, explícanos esto. Pues sí, Pilar, la misma calima que está afectando a la península, que nos ha dejado imágenes impresionantes, pero que nadie se asuste. Llegará en cantidades mucho menores aquí a Canarias, a las islas orientales en concreto. Tendremos viento alisio generalizado en el mar, la costa, las medianías y la cumbre. Intervalos nubosos generalizados se alternarán con ratos de sol y dejará lluvia débil por el norte. Después de los deportes, en una hora menos, completamos toda esta previsión y repasamos las imágenes del tiempo en este día. Hasta ahora. Pues les dejamos ya con Daniel Álvarez y los deportes. La información, les recuerdo, continúa en nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.